un día más con vosotros. Hoy vamos a tratar un tema tan importante como es la memoria. La memoria lo es todo. Es la forma en que adquirimos información a través de nuestros sentidos, información sensorial. Procesamos esa información dándola un sentido en nuestro cerebro. Almacenamos esa información en varios puntos de nuestro sistema nervioso central y posteriormente recuperamos esa información en el momento en que lo necesitamos o consideramos relevante para nuestra actividad o para cualquier cosa que nos acontezca en la vida. Hay varios tipos de memorias. Principalmente está la memoria a corto plazo, que es la que trata sobre los estímulos con los que estamos recibiendo ahora mismo, estamos tratando lo que percibimos y procesamos para desarrollar una actividad. Por eso también se llama memoria de trabajo. Y luego, una vez procesada esa información, si lo consideramos adecuado y relevante, la almacenamos. Hay distintos puntos donde esa información es almacenada para poder recuperarla posteriormente en el momento en que lo necesitemos, en el momento en que tengamos la necesidad de recurrir a esa información que ya tenemos almacenada. Hay patologías asociadas que nos merman esa capacidad de recuperar esa memoria, incluso de producirla y procesarla. Y todo esto es lo que vamos a tratar hoy. No os lo perdáis porque es un tema muy interesante. Vamos a por él. Como vengo diciendo de forma habitual y antes de entrar en detalles, te pido que te suscribas a nuestro canal si consideras que los temas son de interés para ti. Si los consideras de interés para tus conocidos, compártelos para que puedan verlos. Y si te gustan, dame un like. Empezaremos clasificando la memoria de acuerdo con su dimensión temporal. Esto es, desglosamos si la información que requerimos lleva almacenada un tiempo o si corresponde a una actividad que estamos realizando. Empezamos por la memoria a largo plazo. La definiremos como la información almacenada y que recuperamos después de un tiempo determinado. Esta información queda codificada, consolidada y almacenada en nuestro cerebro de forma secundaria o remota. Indistintamente de los estímulos que vengan después y el tiempo que pase, esta memoria nos permite recuperar la información cuando queramos o lo necesitemos. Esto es algo que hacemos a diario. Siempre estamos recuperando nuestros recuerdos, bien por llevar a cabo nuestras actividades, bien por asociación, algo que nos ocurre y tiene que ver con una vivencia anterior, o bien por el simple hecho de rememorar un recuerdo de experiencias pasadas. Definiremos ahora la memoria a corto plazo, también denominada como memoria primaria o inmediata. En este caso, la memoria tiene una capacidad limitada. La información es percibida por nuestros sentidos y por un breve espacio de tiempo. Se recuerda inmediatamente después de ser presentada y se potencia con repeticiones. Estas repeticiones mantienen vivo el estímulo que necesitamos para así poder procesarlo. Debemos tener presente que se puede ver influida por otras funciones, como los estados emocionales, conciencia, percepción, atención. Si estos estados no son los adecuados, se puede producir un déficit en el registro de información. Este tipo de memoria es también llamada memoria de trabajo, puesto que interviene en la realización de tareas y contempla un número limitado de elementos que, al formar parte activa, posibilitan su realización. Gracias a su sistema de atención, nos permite realizar varias tareas, seleccionando, coordinando, supervisando y controlando los elementos necesarios para su realización. Evidentemente, cuenta con las correspondientes funciones de almacenamiento temporal de información y su recuperación en el momento en que lo necesita. Está presente en todo lo que hacemos, desde las tareas cotidianas como prepararnos un café hasta las más complejas. Hablemos ahora de los tipos de memoria a largo plazo. Como ya hemos dicho, la memoria a largo plazo es la que nos permite recuperar información de acontecimientos pasados. Es decir, pasado un tiempo desde que se produjo el estímulo y con intervalos en los cuales hemos centrado nuestra atención en otras cosas. Dentro de la memoria a largo plazo tenemos dos divisiones principales, la memoria explícita y la memoria implícita. Tratémoslas por separado. La memoria explícita trata del conocimiento que tenemos del mundo, es decir, el conocimiento que adquirimos sobre personas, los lugares, las cosas. Para acceder a ella necesitamos proceder a una recuperación intencional. Por ejemplo, cuando necesitamos comparar o evaluar algo, bien sea de nuestra propia historia o de la de los demás.
y tanto de acontecimientos pasados como recientes. Hablamos de lugares, vivencias, cosas así. O cuando se trata de identificar algo que conocemos y resulta ajeno a nuestra historia. Podemos identificar pájaros, reptiles, mamíferos, etc. En cuanto a la memoria implícita, trata del conocimiento de cómo hacemos las cosas. Es la que nos permite aprender y se produce tras repetidos ensayos con los que adquirimos distintas habilidades como conducir, leer, cosas así. Cuantas más repeticiones, pistas o claves, mejor, para que la información se quede anclada en nuestra memoria. Asimismo, interviene de forma importante la asociación que le demos a unas cosas o situaciones con otras, y que sirven de refuerzo en el aprendizaje. Esto nos permite buscar patrones comunes, y de este modo nos resulta más fácil su identificación y procesamiento. Nuestros sentidos tienen la capacidad de mantener la información que reciben durante el tiempo suficiente como para percibir otros estímulos. Esto nos permite identificar adecuadamente el material que memorizamos, primero a corto plazo y luego pasarlo a la memoria a largo plazo, si así lo consideramos. Es increíble ver cómo de este modo todo queda identificado, procesado, almacenado y listo para ser recuperado, cuando así lo decidamos o lo necesitemos. Hablemos de la neuroplasticidad. La memoria está directamente relacionada con la plasticidad neural. A medida que procesamos y almacenamos información, nuestras conexiones neurales se modifican e incrementan, produciendo cambios estructurales que varían dependiendo de la intensidad y continuidad de los estímulos que recibimos. Esto es, nuevas experiencias nos llevan a nuevas conexiones, modificando o ampliando las ya existentes. Todo depende de las señales o estímulos recibidos, así como su intensidad y su frecuencia. Si a esto le añadimos la importancia que tiene para nosotros y lo unimos a la motivación adecuada, estaremos remodelando y modificando una información que será nuevamente procesada de forma distinta. Esto es, el proceso en que nuestro cerebro se adapta, aprende y cambia. Hablemos ahora de la anatomía de la memoria. El almacenamiento de información se produce en varios lugares de nuestro cerebro, y todos ellos son específicos para guardar y posteriormente recuperar la información deseada. Como ejemplo, podemos poner un suceso concreto almacenado en varios componentes, como es el recuerdo de un objeto. Recordamos su forma, su tacto, su brillo, su olor, su textura. Todos estos componentes son distintos, y cada uno de ellos se ha almacenado en una región de nuestro cerebro específica para procesar, guardar y recuperar la información pertinente. Además, debemos sumar a esto los vínculos que pueden existir en procesos atencionales, sensoriales, motivacionales. En resumen, procesos cognitivos, que indudablemente están implicados en el suceso en cuestión. Como ya hemos comentado, hace que anatómicamente la memoria funcione como un bucle de retroalimentación, interconectando varios puntos de nuestro cerebro. Una de las áreas del cerebro que parece estar implicada en todas las modalidades sensoriales que contempla la memoria a corto plazo es la corteza prefrontal. Está ampliamente conectada a otras estructuras cerebrales y juega un papel importante en el mantenimiento y dirección de la atención. Lo que permite a la memoria a corto plazo es el mantenimiento y prolongación de la información sensorial. Esto funciona así. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos lo identificamos y, si es relevante, mantenemos y repetimos la información recibida el tiempo necesario como para que pueda ser procesado. En cuanto a la memoria a largo plazo, definiremos la memoria explícita y la memoria implícita. Veamos sus procesadores más importantes. La memoria explícita cuenta como procesador principal el hipocampo, puesto que este órgano cuenta con una gran cantidad de conexiones y por tanto una importante accesibilidad a la información recibida. Es una estructura cerebral situada en el sistema límbico y se caracteriza por ser un importante centro de registro de información procedente de los sentidos. En cuanto a la memoria implícita, se ha podido observar que las conductas automáticas ya aprendidas, memorizadas y rutinarias se transfieren a los ganglios basales. Se ha observado un mal funcionamiento en la enfermedad de Parkinson, aunque también están incluidos el cerebelo y algún área del córtex prefrontal. En resumen, con estos datos ya podemos observar que el proceso de memoria consiste básicamente en la codificación, consolidación y almacenamiento y recuperación de información en forma de recuerdo.
Para ello partimos de una información concreta, que entra a través de una vía sensorial específica proveniente de nuestro propio organismo o de nuestros sentidos, en la memoria a corto plazo. Esta información puede ser mantenida o perpetuada en la memoria a corto plazo, hasta que pasa a ser memoria a largo plazo. La información no es una copia literal de lo que percibimos, puesto que se procesa y codifica. Esto nos permite que podamos evaluar la información nueva y asociarla con la información ya existente. Después procederemos a su integración en la memoria a largo plazo, donde queda almacenada. Este proceso de consolidación es lo que hace que la información procesada sea más resistente al olvido. Por último, la información es recuperada. Se produce cuando las claves de recuperación interactúan con la información que deseamos recuperar y tenemos almacenada. Se produce cuando se activan y movilizan los circuitos neurales relevantes, que seleccionan la información deseada entre distintas alternativas. Para ello se seleccionan, como decimos, los trazos de memoria que tenemos codificados en un proceso de asociación. De este modo recuperamos la información que necesitamos de nuestro almacén central. Vamos a tratar ahora el aprendizaje y el olvido. En relación al aprendizaje debemos indicar que los factores más importantes para memorizar o retener información son la atención, la motivación, el interés y la organización del material a memorizar. Además debemos tener siempre muy presentes algunos otros factores, como los afectivos, que nos predisponen a memorizar unas cosas y no otras, y esto depende de la importancia que tengan para nosotros. Evidentemente, si prestamos poca atención, si no estamos motivados y no ponemos interés, no solo no memorizamos debidamente, sino que lo que podamos memorizar tenderá al olvido. En relación al olvido, debemos indicar que el factor importante es la edad, especialmente la vejez, debido al deterioro cognitivo que se produce en el cerebro. Pero no solo la edad es condicionante del olvido. Uno de los factores a tener en cuenta es que cuando se repasa y se repite un recuerdo, se potencia. Pero por el contrario, si se queda inactivo, tiende a desvanecerse e incluso a desaparecer. Quizá por este motivo, cuando los recuerdos son negativos y no queremos pensar en ellos, tendemos a olvidarlos. Situaciones como el estrés, el excesivo aporte de información, la poca atención prestada y cosas así pueden interferir en el proceso de codificación y almacenamiento de información y posterior recuperación de la misma, pudiendo llegar al borrado y olvido de todo o parte de ella. Hablemos de los trastornos de la memoria. Concretamente vamos a tratar las amnesias. Definiremos amnesia como la incapacidad o pérdida parcial o total de la capacidad de adquirir y o recuperar información. Esto nos impide sustraer de nuestra memoria la información que contempla un recuerdo en un periodo temporal concreto. Tratemos varios tipos de amnesias y sus características. Vamos a tratar la amnesia anterógrada. Se produce a partir de un momento determinado, siendo el sujeto capaz de recordar acontecimientos pasados y anteriores a la lesión o trastorno o enfermedad o lo que le ocasione. Se caracteriza por la pérdida de capacidad para relacionar distintos estímulos, como la relación del orden en el que un acontecimiento ha ocurrido, el tiempo o el lugar. En la amnesia retrógrada, por el contrario, definiremos este tipo de amnesia como la pérdida de información almacenada anterior al trastorno, lesión, traumatismo, enfermedad o lo que quiera que sea que lo haya producido. De esto y de su intensidad depende en gran medida la posibilidad de recuperación de dicha información. En este tipo de trastorno se dan las circunstancias de que los recuerdos que antes se pierden son los más cercanos a la lesión, conservándose en mayor medida los más antiguos. Y en el proceso de recuperación se da la situación inversa. Los acontecimientos más antiguos son los primeros que se recuperan, aunque dependiendo de la gravedad algunos se pierden para siempre. Vamos con la amnesia lacunar. Este tipo de amnesia trata de un periodo de tiempo concreto y conlleva una pérdida de memoria parcial, lo que llamamos lagunas mentales. Coincide con estados en los cuales el sujeto se muestra incapaz de adquirir, consolidar y codificar la información que recibe, debido a una pérdida o disminución de conciencia, como en un estado grave o de confusión o de coma. Amnesias afectivas. Como su nombre indica, se caracteriza por ser producidas por factores de tipo emocional o psicológico, sobre todo si tiene una marcada carga o repercusión emocional.
Puede ser amnesia general o sistematizada, que solo contempla ciertos tipos de información. Como factores determinantes debemos contemplar el nivel de ansiedad y estado de ánimo. Frecuentemente se observa cuando el individuo que lo sufre no puede recordar los momentos posteriores a un acontecimiento adverso o negativo y olvida todo o parte de lo ocurrido. Esto puede contemplar un tiempo determinado, desde lo ocurrido hasta la actualidad, y en el peor de los casos la amnesia generalizada, que abarca toda la vida del individuo. Trataremos a continuación distintas formas clínicas de la amnesia. Empezamos con el síndrome amnésico. En este caso, las funciones intelectuales del sujeto no muestran cambios significativos, siendo la memoria la que presenta el déficit. Como decimos, en este tipo de amnesia no se observan alteraciones de percepción, lenguaje, atención y otras habilidades sensoriales y motoras, pero los sujetos afectados sí presentan dificultad para aprender nueva información. Dependiendo de la gravedad y el lugar donde esté localizada la lesión, afectará más o menos a la hora de recuperar la información aprendida previamente. Los principales factores biológicos influyentes son el consumo prolongado de alcohol, que produce deficiencia de algunas vitaminas implicadas en el procesamiento de la memoria, como puede ser la tiamina, la exposición a disolventes industriales, insecticidas, dióxido de carbono y algunos minerales, como pueden ser el plomo o el mercurio. La amnesia transitoria aparece de forma repentina. Puede durar varias horas, máximo un día, estando la media entre 2 y 12 horas. Los sujetos afectados se muestran confusos y preocupados, al no recordar con quién están hablando o dónde se encuentran, pero no presentan alteraciones en la conducta ni en la conciencia. Como factores de riesgo podemos observar que 1/3 de los episodios vienen siendo a causa de un estrés físico o psicosocial, aunque también se reconocen como factores de riesgo el tabaquismo, la diabetes, accidentes o enfermedades vasculares y cerebrovasculares. Las amnesias funcionales. Se manifiestan lagunas de memoria que suelen aparecer tras acontecimientos traumáticos o situaciones estresantes. Es una alteración reversible de la memoria del sujeto que le impide recordar sucesos sobre sí mismo. Suele venir acompañada de problemas en el ámbito laboral y social, así como trastornos de personalidad, estado de ánimo, ansiedad. Aunque se puede dar en cualquier edad, los adultos son los que más propensos son a este tipo de amnesia, puesto que suelen estar más afectados por un nivel de estrés ambiental. En la mayoría de las ocasiones se produce posteriormente al suceso desencadenante, a partir del cual no se procesa adecuadamente la información recibida. Después de la recuperación puede que la información que no se ha almacenado durante el episodio amnésico se haya perdido. Ahora trataremos un tema curioso, las hipernesias. Estas personas con superpoderes para memorizarlo todo y que nos dejan asombrar, no dejan de asombrarnos. Bueno, no es exactamente así, vamos a verlo. Se caracterizan por un aumento fuera de lo normal en la capacidad de memorizar, y se pueden distinguir principalmente en 2 tipos, las permanentes y las breves. Las permanentes suelen estar limitadas a capacidades específicas, como memorizar una guía del teléfono, temas matemáticos, cosas así. Y suelen darse en personas que utilizan procesos de memorización elaborados y acompañados de un aprendizaje intensivo. En cuanto a las hipernesias breves, pueden llegar a ser consideradas patológicas. Este es el caso de las afectivas. Aquí podemos citar el trastorno de la psicosis maníaco-depresiva, donde se repiten imágenes y acontecimientos positivos en la fase maníaca y tristes y angustiosos en la fase depresiva. Igualmente ocurre con las ideas obsesivas o repetitivas, o las fóbicas, donde se recuerda con mucha intensidad momentos angustiosos o de pánico. Pasamos a las distorsiones de la memoria. Estos errores o distorsiones se pueden distinguir principalmente entre las distorsiones del recuerdo y las distorsiones del reconocimiento. Empezamos con las distorsiones del recuerdo. En esta situación el sujeto transforma situaciones pasadas, modificando aspectos o matices que distorsionan el recuerdo original, utilizando recuerdos falsos o inventados para rellenar lagunas de memoria. Esto se lleva a cabo sin intención de mentir y sobre experiencias reales, aunque distintas en su contexto. Es el sujeto afectado llega a creerse como si fuera en realidad.
Y en cuanto a las distorsiones del reconocimiento, debemos indicar que esta situación se da cuando el sujeto tiene la impresión de haber vivido una situación concreta con anterioridad. También cuando creemos que un lugar o persona está duplicado. Vemos que hay dos panaderías idénticas, con los mismos operarios, e incluso les identificamos como personas conocidas, cuando es la primera vez que les vemos. Veamos a continuación algunos trastornos orgánicos vinculados a la memoria. Empezamos con la confusión, que afecta tanto a la memoria a largo plazo como a la memoria a corto plazo. En este caso, el déficit de memoria se produce por alteraciones de atención, percepción y conciencia, lo que impide un adecuado registro de la información. El sujeto afectado tras su recuperación puede presentar una amnesia total o parcial, en la que solo se contemplen recuerdos preferentemente negativos o distorsionados. La demencia. En la demencia se produce un declive progresivo de las funciones intelectuales, siendo la memoria la que contempla los primeros síntomas. Enfermedades como Alzheimer o Parkinson, conocidas por muchos de nosotros, manifiestan alteraciones de la memoria, desorientación, cambios emocionales, afectivos, e incluso son frecuentes los síntomas depresivos. La memoria empieza alterando el recuerdo de acontecimientos cotidianos, como olvidamos dónde dejamos las cosas, y la pérdida de recuerdos se va incrementando hasta no recordar cómo se llaman objetos comunes. Este trastorno afecta más a la memoria a corto plazo que a la memoria a largo plazo, al menos en los periodos más tempranos de la enfermedad, y dificulta principalmente el aprendizaje y la memoria de trabajo. Veamos ahora los trastornos afectivos. Ansiedad y depresión son por excelencia los trastornos más afectados por las alteraciones de la atención. Los bloqueadores principales son las preocupaciones ansiosas y los recuerdos tristes y negativos. Aunque un poco de estrés nos mantiene alerta y puede resultar positivo potenciando nuestra atención, un cuadro de ansiedad puede llevar al sujeto a un recuerdo deficitario relacionado con la situación estresante, fobias, amenazas, miedos y cosas así. Aquí es donde se produce un incremento importante en los recuerdos de la situación amenazadora, y además de forma repetitiva y recurrente. Esto da lugar a tener pensamientos intrusos que inducen a la confusión. En cuanto al sujeto con depresión, lo que se presentan son evidencias de problemas afectivos, de concentración, de atención y de memoria. La recuperación de los recuerdos está vinculada a su estado de ánimo, y por este motivo suelen predominar los recuerdos negativos en su filtro o selección. Así predominan los recuerdos desagradables sobre los agradables. Aunque los sujetos depresivos tienen problemas para codificar nueva información, se da la circunstancia de que la información que codifican queda bien retenida. Estos sujetos manifiestan un menor esfuerzo a la hora de utilizar estrategias de aprendizaje, como ensayo y organización, y por tanto presentan una retención menos efectiva de la información. Por último, vamos a ver cómo una patología tan grave como la esquizofrenia afecta a la memoria. Los sujetos aquejados de esquizofrenia presentan alteraciones tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo. Con relación a la memoria a corto plazo, los déficits más acuciados son de índole visual y auditiva, que revelan la necesidad por parte del sujeto de un mayor tiempo de exposición al estímulo para determinar su relevancia. La memoria de trabajo se ve especialmente afectada, acentuándose cuanto mayor es la carga de información que se tenga que utilizar. Esto depende de factores o interferencias vinculadas a las distracciones. Ya hemos comentado la necesidad de potenciar la atención, sobre todo en los estímulos visuales y auditivos, para determinar su importancia. Sobre la memoria a largo plazo, los sujetos afectados presentan un mayor déficit a la hora de procesar y recuperar información, presentando más problemas en el recuerdo que en las tareas de reconocimiento. Esto indica una mayor distorsión en la información que se necesita procesar y recuperar de la memoria a largo plazo. El rendimiento mejora cuando reciben ayuda en forma de pistas o claves, lo que nos indica que en los procesos de codificación y recuperación el sujeto necesita ayuda externa, en forma de refuerzo. No debemos olvidar el efecto de los medicamentos que las personas afectadas por este trastorno pueden estar tomando, así como los distintos tratamientos a los que se ven sometidos los sujetos con esta enfermedad y cómo influye todo ello sobre su memoria. Pues hasta aquí nuestro tema de hoy. Espero que lo consideréis interesante.
Si es así, y si queréis saber más sobre estos temas, te animo a suscribirte a nuestro canal, dándole a la casilla de abajo para que no te pierdas ninguno de ellos. Si creéis que puede resultar de interés para vuestros conocidos, compartidlo. Y si me dais un like en la campanita, sabré que os ha gustado. Como siempre, me despido de vosotros deseándoos que paséis un buen día. Hasta pronto.